¿Dónde están las reliquias de los tres Reyes Magos? El santuario que dice contener sus restos está en Colonia, pero ¿son auténticos? Es posible que los restos óseos de los Reyes Magos Baltasar, Melchor y Gaspar descansen en una tumba dorada en la catedral gótica más grande de Europa. Una antigua tradición relata la historia de cómo los cuerpos de los magos que visitaron al Niño Cristo terminaron su viaje final encontrando reposo en la catedral de Colonia, Alemania. La historia se recoge en el libro del siglo XIV de John of Hildesheim Historia Trium Regum, Historia de los Tres Reyes. John afirma que Baltasar, Melchor y Gaspar eran de la India, Persia y Caldea, actualmente Irán e Irak. Iniciaron su viaje de forma separada, se reunieron en Jerusalén y luego continuaron juntos hasta Belén. Después de adorar a Cristo, regresaron juntos a la India, donde construyeron una iglesia y, tras una visión que les reveló que su vida terrenal estaba a punto de terminar, fallecieron al mismo tiempo y fueron enterrados en su iglesia en la India. 200 años más tarde, según explica John of Hildesheim, Santa Elena, la madre del emperador Constantino, viajó a la India y recuperó sus cuerpos. Los depositó en un ataúd hermosamente ornamentado y lo colocó en la gran iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. A finales del siglo VI, el emperador Mauricio transportó las reliquias a la ciudad italiana de Milán. Los huesos de Baltasar, Melchor y Gaspar permanecieron aquí hasta el siglo XII, cuando la ciudad de Milán se rebeló contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico I, Barbarroja. Al necesitar ayuda contra los milaneses, Federico recurrió al arzobispo de Colonia, que recuperó Milán para el emperador. Como gesto de gratitud y ante las grandes súplicas del arzobispo, el emperador transfirió las reliquias al arzobispo, que más tarde en 1164 las transportó a Colonia, donde se construirá una catedral gótica para darles cobijo. Los huesos se encuentran en esta catedral a día de hoy dentro de un hermoso relicario de oro. En 1864, el relicario fue abierto y se descubrieron los esqueletos de 3 hombres. Es posible que estos sean los restos de los 3 Reyes Magos que fueron a adorar a Cristo recién nacido. Son únicamente 3 esqueletos anónimos que se hicieron pasar por los de los magos a comienzos de la Edad Media. Hay algunas pistas intrigantes. Las 3 calaveras pertenecen a un hombre joven, a otro de mediana edad y a un anciano. Un mosaico del siglo VI en Rávena que representa a los 3 magos muestra precisamente a hombres de estas características. Este detalle concuerda, pero ¿qué pasa con el resto de la historia? El relato de John of Hildesheim sobre los orígenes de los 3 Reyes Magos se basa en leyendas anteriores, de los siglos V y VI. Cuando uno empieza a investigar la historia de los 3 Reyes Magos, se encuentra con abundantes historias locales y leyendas de la temprana Edad Media que llegan hasta las mismísimas Persia, India y China. Brent Landau, erudito del Nuevo Testamento, ha traducido un manuscrito sirio del siglo VIII que él considera tiene origen en tradiciones muy anteriores. Sin embargo, la investigación de Landau solo destaca la existencia de numerosas y diferentes versiones de la historia de los magos a comienzos de la Edad Media. Según qué leyenda, los Reyes Magos proceden de un lugar o de otro y reciben una gran variedad de nombres distintos. De entre todos los personajes del Nuevo Testamento, no hay ningún otro cuya historia, leyenda y mitos milagrosos sea tan conflictiva como la de los Reyes Magos. Todos los antiguos cristianos de Pakistán, China, Etiopía, Persia y Asia Central aseguran ser descendientes de ellos. De hecho, no tenemos prácticamente ninguna evidencia específica arqueológica o textual que explique quiénes eran los Reyes Magos ni de dónde venían. El Evangelio de Mateo narra solamente que llegaron del Oriente, mientras que los primeros críticos de las Escrituras difieren. Algunos sugieren que los magos venían de Persia, otros dicen que eran judíos de Yemen y algunos más que los magos eran de Arabia. ¿Contiene entonces el ataúd de oro en la catedral de Colonia los huesos de los 3 Reyes Magos? Casi con toda seguridad que no. Sin embargo, esos esqueletos sí nos conectan con el remoto siglo VI con el intrincado tapiz de historias medievales sobre las más misteriosas figuras del Nuevo Testamento. La moraleja, el relicario y la catedral de Colonia permanecen como un enriquecedor testimonio del poder y la inspiración de la historia de 3 misteriosos Reyes Magos que lo dejaron todo para embarcarse en un largo y arduo viaje para encontrar a Jesucristo y, si ellos se iniciaron en tan gran aventura para descubrir la luz del mundo, nosotros haríamos bien en seguir su ejemplo. Interesante, ¿verdad? Esperamos que la información te haya sido de utilidad.
te invitamos a que te suscribas a este canal. Dale me gusta, toca la campanita, y comparte.